Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase auxiliar 9, que en este caso va a ser en modalidad asincrónica, dada la contingencia. Y bueno, hoy toca ver conjuntos infinitos. Entonces, antes de partir al auxiliar, quisiera hacer algunos comentarios que me parece que es importante que los tengan presentes. Entonces, recuerden que cuando estábamos en conjuntos finitos, nosotros teníamos un conjunto A, al cual nos interesaba calcular esto, su cardinal. Bueno, en conjuntos finitos, este objeto, que se llama el cardinal de A, admite eh, la representación por número. O sea, en los conjuntos finitos nosotros decíamos que el cardinal de un conjunto finito es un número, es una cantidad, es un n. Ahora, en conjuntos infinitos, eso se pierde. Cuando un conjunto es infinito, estas barritas son solamente un símbolo para el tamaño de este conjunto. Entonces el cardinal ahora es una noción sobre el tamaño de A, lo cual voy a escribir. Entonces ahora esto es una noción sobre el tamaño de A. ¿Ok? Noten que esto que escribí en realidad vale tanto para finito o infinito, porque en el caso finito nosotros podíamos comparar el tamaño de dos conjuntos finitos calculando sus cardinales. Ahora, en los conjuntos infinitos, también vamos a comparar el tamaño de conjuntos infinitos y basándonos principalmente en un cardinal que es bien especial, que es el de los naturales. ¿Ok? Entonces, déjenme escribir una observación importante acá, es que entonces esto pierde la interpretación por número cuando A es infinito. ¿Ok? Por lo que, y muy importante, no cometan ustedes el error de que em, cuando un conjunto es infinito, entonces su cardinal deja de ser un número. Ahora es un símbolo, simplemente, que no va a obedecer a las reglas aritméticas que aplicábamos en conjuntos finitos o a los números en general. Entonces, cuando el conjunto es infinito, su cardinal deja de ser un número el cual no satisface las reglas de la aritmética, que es lo que voy a escribir ahora. Entonces, por lo que eh, cardinal de A no obedece a las reglas aritméticas. Entonces, por ejemplo, decir que en conjunto finito nosotros teníamos em, una fórmula para el cardinal de una unión, para el cardinal de una resta de conjuntos, etcétera. Ahora, esas nociones no van a valer, ¿ok? Eh, Ahora todo se va a tratar de netamente probar que existen biyecciones entre conjuntos que nosotros estimemos convenientes. ¿Ok? Em, bueno, dicho eso, y asumiendo que el resumen también lo tienen disponible, al momento que vean esto, bueno, voy a empezar el auxiliar. Entonces, la primera pregunta que quiero desarrollar es la siguiente. Entonces, ahora tomamos A, B y C, tres conjuntos que cumplen las siguientes condiciones. La primera es que A intersectado con B es vacío, es decir, son conjuntos disjuntos. Lo mismo con C, es decir, A inter C
es vacío. Y tercero, el cardinal de B es igual al cardinal de C. Lo que es decir que B y C tienen el mismo tamaño. Por demostrar que entonces el cardinal de A unión B es el mismo de A unión C. ¿Ok? Entonces para esto tenemos que probar que existe una biyección entre A unión B y A unión C. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí si lo pensamos un rato, noten que si A, B y C fueran conjuntos finitos, entonces este problema es muy fácil, porque aquí lo que aplicaría sería el cardinal de una unión disjunta. Entonces lo que uno haría, esto no es parte del desarrollo, pero lo que uno haría si es que son finitos, es que, bueno, este cardinal es A más cardinal de A más cardinal de B, y bueno, yo sé por hipótesis que el cardinal de B es mismo cardinal de C, y esto sería el cardinal de A unión C, porque A y C son disjuntos. Pero esto de acá, peligro, válido solo si A, B y C son finitos, porque lo que estoy usando son reglas aritméticas. Entonces, si estos son finitos, estos números que están acá son efectivamente números. Pero si A, B y C son conjuntos arbitrarios, lo cual incluye el caso que sean infinitos con una cardinalidad arbitraria, este desarrollo ya no es válido. Entonces la idea de este ejercicio es dar un desarrollo que sirva en todos los casos. Entonces, esto no lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es un desarrollo general, algo que valga para todas las cardinalidades posibles. Y ese desarrollo es encontrar una biyección entre A unión B y A unión C. Entonces, encontraremos una biyección entre A unión B y A unión C. ¿De acuerdo? Entonces, tratemos de construir una biyección. Entonces, aquí. Entonces, a ver, hagamos un dibujo. Un dibujo siempre puede ayudar. Entonces, van a tener su conjunto A en alguna parte, van a tener su conjunto B en otra parte, y van a tener un conjunto C en otra parte. ¿Ok? Bueno, yo ya sé que A con B y A con C son disjuntos. Quizá no necesariamente B con C, pero hagámoslo de esa manera solamente para que se entienda más el dibujo. Entonces, yo lo que quiero es una biyección. Entonces queremos encontrar una G, por ejemplo, eh, entre A unión B y que llegue a A unión C. Bueno, noten que entonces yo debo especificar el valor de g de x. Tengo que decir que g de x va a ser igual a algo, donde el x aquí vive en A unión B. Ya, pero la primera observación aquí es la siguiente. Es que si mi función parte en A unión B, entonces mi dominio es una unión disjunta. Entonces, para cada eh, variable x que yo ponga aquí adentro, si x vive
en A unión B, como A unión B es una unión disjunta, entonces hay dos posibilidades excluyentes. Una, que tu X pertenezca acá, y la otra es que tu X pertenezca acá. Pero en ningún caso este X va a vivir en la intersección de A con B porque esa intersección es vacía. ¿Ok? Eso es una primera observación. Segundo, nosotros sabemos ya de antemano que el cardinal de B es igual al cardinal de C, lo cual escrito en el lenguaje de funciones significa que existe una biyección que llamamos F entre B y C. Entonces, la hipótesis 3 nos dice que existe F de B en C biyectiva. Eso lo sabemos, ¿ok? Entonces, con todo esto, tenemos que tratar de construir una biyección entre A unión B y A unión C. Entonces, tengo que partir. Mi dominio va a ser esto que estoy pintando en azul y mi recorrido tiene que ser lo que estoy pintando en rojo. ¿De acuerdo? Mi dominio es lo azul, mi codominio es lo rojo. Entonces, tratemos de proponer una función g que está aquí. La voy a mover un poco para acá. Tratemos de proponer una función g razonable. Entonces, recuerden que una entrada x en el dominio, que es A unión B, eh, este x o está en A o está en B. Y g de x tiene que vivir en A unión C. Entonces tengo que pasarme de lo azul a lo rojo. Entonces, yo creo que aquí conviene definir G por casos. ¿De qué manera? Entonces, una pregunta que yo le haría en clases es la siguiente. Es que si mi X, por ejemplo, vive en A, ¿cuál es la manera más fácil de dejar este elemento en A unión C? Y aquí la respuesta es bien simple. Si es que este X que está acá, que va a ser mi argumento de G, si es que este X está en A, lo único que voy a hacer es mapearlo a sí mismo, es decir, g de x va a ser el mismo x en el caso en que x esté en A. Entonces, eso se escribe de esta manera. Va a ser x si x está en A. Ahora, si mi x, el x que estoy apuntando aquí, vive en B, tengo que de alguna manera dejarlo en A unión C. Bueno, ¿cuál es la manera más sencilla de hacer eso? Ahora ocupamos la biyección que existe entre B y C. Entonces, lo que hacemos en este caso es que si X está en B, lo vamos a dejar en C a través de F. Entonces, en el caso en que X está en B, vamos a decir que el resultado de G es F de X. ¿De acuerdo? Y así es como proponemos una función que esperamos nosotros sea biyectiva. Entonces, si es que eso se entendió, entonces ahora probemos que G, definida desde A unión B hacia A unión C,
definida por g de x igual, bueno, a x, si es que x está en A, y f de x, si x está en B. Probemos que esto define una función biyectiva. Entonces, partamos por un primer detalle. Entonces, primero mostremos que esto está bien definido. G está bien definida. Entonces, G está bien definida como función si es que para cada x, G de x no es posible que tenga dos valores distintos. Entonces, en este caso, esto se verifica. Porque, entonces aquí justifiquemos que G de x nunca toma dos valores distintos. Y esto viene simplemente del hecho de que A y B son disjuntos. Entonces, para cada x en A unión B, por la hipótesis 1, tenemos que x está o en A o en B, pero no en los dos simultáneamente. O x en B, pero no en ambos simultáneamente. ¿Ya? Bueno, esto nos dice que luego g de x es igual a x o g de x es igual a f de x, pero nunca toma ambos valores. ¿De acuerdo? Hay que verificar eso solamente porque acá el dominio es una unión disjunta y en el caso ustedes pueden construir ejemplos en los que si su dominio no es una unión disjunta, entonces quizás la función les quede mal definida, porque x y f de x quizá tienen valores distintos y no pueden tomar ahí un x que viva en la intersección de A y B. ¿Ok? Pero en este caso el dominio es una unión disjunta, todo funciona bien. Vamos con ahora la inyectividad. Entonces vamos a tomar sean x1 y x2 en A unión B distintos y veamos que G de x1 es distinto de G de x2, lo cual probaría la inyectividad de G. Entonces, aquí hay que ponerse en casos. Eh, ¿Cuáles casos? X1 en A, X2 en A, X1 en A, X2 en B y X2 en B y X1 en B. ¿Ok? Entonces, el primer caso sería X1, X2
en A, ambos. En este caso, bueno, si calculamos g de x1, nos va a dar x1 simplemente, por definición. Y cuando calculamos g de x2, esto nos va a dar x2 simplemente, por definición. Y bueno, de esto es directo que g de x1 es distinto de g de x2. Vamos con el segundo caso. Entonces, x1 en A, x2 en B. Bueno, en este caso tenemos g de x1 eh, igual a x1 y g de x2 igual a f de x2. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que g de x1, como vive en A, o sea, perdón, como x1 vive en A, entonces g de x1 es el mismo x1. Y en particular, uno puede decir que esto vive en A. Por otro lado, g de x2, cuando x2 vive en B, la imagen de x2 a través de g es f de x2. Y nosotros sabemos que f de x2 llega a C. Por lo tanto, g de x2 vive en C. Pero, por la hipótesis 2 del problema, A intersectado C es vacío. Y de este modo, como A y C no comparten elementos, en particular es imposible que g de x1 sea igual a g de x2. Entonces, de este modo, g de x1 es distinto de g de x2. Porque g de x1 vive en A y g de x2 vive en C. Y estos conjuntos son disjuntos. Así que no hay chance de que estos dos elementos que están acá sean iguales. Tienen que ser distintos. Vamos con el último caso para la inyectividad. Entonces, si x1 y x2 están en B. Entonces, vamos a tener en este caso que g de x1 es igual a f de x1 y g de x2 es igual a f de x2. Pero bueno, em, nosotros sabemos que ahora esta función de acá, la f, es biyectiva, en particular es inyectiva. Así que por inyectividad, df, y con la hipótesis de que x1 es distinto de x2, entonces concluimos que g de x1 es distinto de g de x2. ¿Ya? Tenemos eso. Así que en todos los casos, aquí, por supuesto, que no hice el caso x2 en A y x1 en B
porque es totalmente simétrico. Me basta intercambiar los roles de las dos variables y ya está listo ese caso. Entonces, en todos los casos, concluimos que g de x1 es distinto de g de x2, lo cual nos da que g es inyectiva. Entonces, por lo tanto, g es inyectiva. Vamos con la sobreyectividad. Entonces, para la sobreyectividad tomamos un elemento en el codominio, entonces sea un Z en A unión C, y tenemos que mostrar, entonces, por demostrar que, bueno, existe siempre un X en A unión B, tal que G de X igual Z. Eso sería la sobreyectividad. Entonces, en este caso, es de nuevo por casos, usando que el hecho de que esta unión de acá es disjunta. Entonces, primer caso sería que Z está en A. Bueno, ya sabíamos que que cuando estoy en A, lo que hago es una identidad simplemente, una función identidad. Entonces, en este caso, basta tomar X igual al mismo Z, sabiendo que este Z vive en A. Entonces, si escojo X igual a Z, tenemos lo siguiente. Entonces, basta tomar X igual a Z, con lo que G de X ahora, cuando calculo esta imagen, esto es lo mismo que decir X, porque si X igual a Z, X está en A, y esto es precisamente Z. Así que en ese caso, estamos listos. Caso 2, Z en C. Bueno, aquí vamos a ocupar la biyectividad de F. Entonces, por sobreyectividad, bueno, y recordando que cuando estamos en C lo que hacemos es F, entonces por sobreyectividad de F, que es algo conocido, existe X, ahora en B, tal que F de X es igual a Z. Ahora tenemos que ver que este X nos sirve para la sobreyectividad de G. Entonces, con esto, bueno, G de X, para este X que está acá, como X está en B, la regla que vale es que esto sea f de X. Y este f de X sabemos de antemano que es igual a Z. Así que en los dos casos concluimos que, que la función G siempre posee una preimagen para este Z. Entonces, por lo tanto, G es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Y así, G es función biyectiva entre A unión B y A unión C. ¿Cierto? Por lo tanto, cardinal de A unión B es igual al cardinal
de A unión C. Y con esto concluye el ejercicio. Ok, entonces, a modo de repaso de la estrategia, lo único que hicimos fue encontrar una biyección entre estos dos conjuntos. Porque esta igualdad significa netamente por definición que existe una biyección entre estos dos de acá. ¿Ok? Bueno, eh, dada la modalidad, ustedes pueden pausar el video, etcétera. Si es que algo no les quedó claro, pueden volver atrás y repetirlo. Y si les sigue quedando duda, también por supuesto que me pueden escribir. Vamos con la segunda pregunta del auxiliar, que es ahora probar que ciertos conjuntos son numerables. Entonces, pregunta 2. Entonces, por demostrar que los siguientes conjuntos son numerables. Y a ver, acá quiero detenerme en algo, quiero detenerme en las formas que uno tiene de probar que las cosas son numerables. Entonces, esto es bien importante. Entonces, esto es, antes de empezar la pregunta, es formas de probar que un conjunto es numerable. Entonces, a ver, la primera sería como por instinto la más eh, como formal en el sentido de que netamente ocupa la definición y sería lo siguiente. Entonces, aquí pongámoslo en conjunto A para fijar ideas. Entonces, sería, la primera forma sería encontrar una biyección entre eh, un conjunto numerable y A. Eso quiere decir tanto eh, una función g que vaya de a un conjunto numerable, eh, numerable, conjunto numerable, o una función h que vaya de un numerable a A. Es lo mismo. Quizá en una dirección sea más fácil, pero la primera forma es encontrar, es biyectar el conjunto A con algo que ustedes sepan que es numerable. Y tienen varios conjuntos que ya saben por apunte que son numerables. Por ejemplo, decir que, eh, bueno, n es numerable por definición, z, los números enteros son numerables, los números racionales son numerables, y bueno, eh, uno puede, digamos, hacer productos finitos entre n, z, q, em, ¿qué más? Eso,
Eso, todos estos que están acá escritos son numerables. ¿Ok? Entonces ahí hay algo de dónde partir. Segundo, sería probar dos cosas. Entonces, dos pasos. Entonces, uno sería probar que eh, A está contenido en un numerable, ¿cierto? Y esto justifica que el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de N. Y el segundo paso sería probar que A contiene un conjunto infinito. Porque esto justifica el hecho de que si A contiene un conjunto infinito, entonces A es infinito. Entonces, si A es infinito, entonces su cardinal es automáticamente mayor que el de los naturales, porque hay una propiedad que dice que el cardinal de los naturales es el cardinal infinito más pequeño de todos. Es decir, si hay un conjunto infinito, entonces em, su cardinal es mayor o igual que el de los naturales. Entonces, en estos dos pasos, esto y esto, de alguna manera, son las dos, muy entre comillas, desigualdades que necesitan para demostrar que el cardinal de A es igual al cardinal de los naturales. ¿Ok? Ahora, estos dos pasos mezclados en realidad están usando lo que se llama un teorema de Cantor-Bernstein, que es un teorema muy profundo. Por más simple que se vea como mezclar estas dos desigualdades, recordando que estos no son números ahora, en realidad esto es un teorema bastante profundo y no es- la demostración es bien difícil y por lo mismo no se hace en este curso. Pero por si alguien está interesado, bueno, eso es lo que se usa. Tercera forma, mostrar para ver que A es un conjunto numerable, es mostrar que A es unión finita o numerable, lo cual significa que la unión se hace sobre un conjunto de índices numerable, unión numerable de conjuntos numerables. Porque en realidad ya sabemos, como propiedad escrita en el apunte y vista en clases, que las uniones finitas de conjuntos numerables es numerable y la unión numerable de conjuntos numerables es numerable. ¿Ok? Entonces, si es que no se me pasa, eh, si es que no se me pasa ninguna otra, entonces, bueno, quizá añadir una, pero que es bien parecida a las otras, mostrar que A es producto finito, y aquí subrayo, muy importante, finito de conjuntos numerables. ¿Ya? Finito, porque, cuidado, perdón, producto infinito
de numerables es no numerable, pero sí lo es el producto finito. ¿Ok? Entonces, tomando estas cuatro estrategias que acabo de escribir, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, el primer conjunto es el siguiente. Ustedes toman A igual, esto es el inciso A. Entonces, toman A como la colección de los números A más B raíz de 7, donde A y B son números racionales. Entonces, por ejemplo, aquí el camino que yo voy a proponer es el camino 1, que es que vamos a encontrar una biyección entre este conjunto A y un conjunto que sabemos que es numerable. Eh, Noten que acá la estrategia 2 no es directa de implementar. De hecho, no la podríamos implementar directamente porque tengo un número que es racional, ¿ok? Tengo y le voy a sumar otro número racional por uno que yo sé que es irracional. Entonces, el resultado de esto, en general, va a ser un número irracional. O sea, puede ser un irracional. Puede ser irracional. Entonces, yo no puedo llegar y decir que esto es un subconjunto de Q, por ejemplo. No, eso es falso. No podemos. Todo culpa del raíz de 7. Ya sabemos que es irracional. Entonces, vamos a seguir el camino 1, que es encontrar una biyección entre esto y otro conjunto que sepamos que es numerable. Entonces, normalmente estos ejercicios se resuelven un poco tomando la definición del conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, encontraremos una biyección eh, de un numerable en A. Ya. ¿Cuál va a ser la intuición? Noten ustedes que el conjunto A es la colección de estos números, donde el A y el B son estos de acá y son racionales. Entonces, de alguna manera, eh, para cada, para cada par, para cada par, eso no es parte del conjunto, pero para cada par de racionales hay un elemento en A, este A. Entonces, el hecho de que estos números estén etiquetados por dos racionales distintos nos va a hacer proponer una función, la función más evidente que se nos pueda ocurrir en este contexto. Esa función va a ser la siguiente. Entonces, vamos a decir sea f partiendo desde q cruz q, llegando a A, definida por f de A, B va a ser igual a A más B raíz de 7. Entonces, em, esa es la función que vamos a proponer y la que vamos a demostrar que es biyectiva. Porque muestren, o sea, noten que si nos mostramos que es biyectiva, entonces el cardinal de esto es igual al cardinal de esto. Y esto de acá es un producto finito de conjuntos que son numerables, porque Q es numerable. Así que esto demostraría que A es numerable. ¿Ok?
Entonces veamos que esta cosa es inyectiva. Entonces, inyectividad. Entonces, voy a hacerlo en el orden inverso. Entonces, sean A, B en Q. Y acá, claro, yo tengo que tomar A1, B1, A2, B2 en Q. Tales que F de A1, B1 sea igual a F de A2, B2. Entonces, si F es inyectiva, yo debo concluir, o sea, tengo que concluir que A1 igual A1, B1 es igual a A2, B2. Eso es lo que yo quiero concluir. Entonces, tomo estos números, quizá mejor lo escribo así para que sea más claro que son elementos del dominio, entonces ahora escribo esto. Entonces, veamos qué significa esta igualdad. Entonces, por un lado, tenemos que esto es A1 más B1 raíz de 7, y esto de acá, del lado derecho, va a ser A2 más B2 raíz de 7. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos hacer A1 menos A2. Esto va a ser igual a raíz de 7 por B2 menos B1. ¿De acuerdo? Entonces solamente pasé A2 restando para acá y este lo pasé restando para acá. Y acá en este punto lo que tenemos es lo siguiente. Noten que como A1 y A2 son números racionales, esta diferencia de acá también es racional. ¿Ya? Del mismo modo, B2 menos B1 es racional. Pero este número de acá es irracional. Y uno puede demostrar que si yo multiplico un irracional por un racional, entonces el resultado de esto es irracional. ¿Ok? Entonces, la única manera en que esta igualdad sea cierta es que ambos lados sean iguales a cero. Entonces, bueno, la única manera de que esto sea cierto, ¿esto qué? Esta igualdad de acá. La única manera de que esto sea cierto es que ambos lados sean cero. Es decir, A1 menos A2 igual a cero, raíz de 7 por B1 o B2 menos B1 igual a cero. Pero lo primero es A1 igual a A2. Y lo segundo, dado que este ya sé que no es cero,
me va a dar B2 menos B1 igual a 0, lo que es lo mismo decir B2 igual a B1. Pero esto es lo mismo que decir que A1, B1 es igual a B1, B2. Por lo tanto, F es inyectiva. Vamos con la sobreyectividad. Entonces, ahora sea un número Q en A, y bueno, y veamos que existe A, B en Q cruz Q, tal que F de A, B es igual a Q. Bueno, si tomamos un Q en A, en realidad, por definición de nuestro conjunto A, que está escrito aquí, ya sabemos que si un Q vive en A, entonces Q tiene que ser de esta forma, para algún par de estos A, B. Entonces, en realidad la sobreactividad es más o menos gratis. ¿Por qué? Porque luego, bueno, Q tiene que ser igual a más B raíz de 7 para algún par. Para algunos, A, B en Q. Eso es netamente por la definición de A, de la mayúscula. Entonces, para estos mismos AB, se tiene lo siguiente. Entonces, se tiene entonces que A, F de A, B, donde A y B son estos de acá, es igual a más B raíz de 7, y esto es igual a Q. Entonces la sobreyectividad es más o menos gratis, porque el A es justo el conjunto de imagen de nuestra función f. Bueno, entonces por lo tanto, como f es inyectiva y sobreyectiva, entonces f es biyectiva. Bueno, ¿y qué demuestra esto? Luego, cardinal de Q cruz Q es igual al cardinal de A, pero el cardinal de Q cruz Q es el mismo cardinal de N, o sea, es numerable. Y la razón es que esto es un producto finito de numerables, porque acá hemos usado que Q, los números racionales, son numerables. Entonces este producto tiene la cardinalidad de N, ¿cierto? Con lo que el cardinal de A es igual al cardinal de N. Y así hemos concluido el ejercicio. ¿Ok? Vamos con la parte B. La parte B es el siguiente conjunto, el conjunto D igual a las cuatro tuplas que satisfacen esto. X más Y más Z más W
igual a 10. Entonces vamos a demostrar que este conjunto es numerable. Entonces, para este conjunto, ahora sí yo propongo seguir la forma 2. Entonces vamos a proceder en dos pasos. Vamos a demostrar que D está contenido en un numerable. Y el paso 2, demostrar que D contiene un conjunto infinito. Bueno, voy a partir por el primer paso. La justificación del paso 1 en realidad es bien sencilla y viene de la siguiente observación. Entonces, notar que, bueno, D, si ustedes miran D, perdón, de base, lo que ustedes tienen son cuatro tuplas donde las cuatro coordenadas son números enteros. Y después le piden esta condición. Pero lo primero que hay que hacer para vivir en D es que uno sea una tupla de coordenadas enteras. Cuatro coordenadas enteras. Entonces, D está por definición contenido en Z producto cuatro veces. Bueno, esto es Z cruz Z cruz Z cruz Z. Y bueno, ahora esto de acá es un producto finito de numerables. ¿De acuerdo? Porque Z es numerable. Entonces, como Z a la cuarta es numerable, entonces D es numerable. Pues esta contención que está acá se convierte en esta desigualdad de cardinales. Perdón, aquí no es que sea numerable, es que tiene cardinalidad a lo más numerable. Tiene cardinalidad a lo más numerable. Lo que significa esto. Y este último cardinal es cardinal de n. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Y ahora para el segundo paso, vamos a anotar algo de la definición de D. Entonces, aquí hay que mostrar que hay que exhibir un conjunto infinito que esté dentro de D. Y la manera en que vamos a hacer eso es la siguiente. Entonces vamos a encontrar un conjunto de cuatro tuplas muy simples y de las cuales nosotros vamos a saber que existen infinitas y ese conjunto de tuplas va a estar contenido en D. Bueno, notar que entonces aquí lo que yo propongo es que como estas tuplas se ven de esta manera, bueno, simplifiquemos un poco la escritura de esto y por un lado fijémonos en las tuplas tales que esta coordenada es cero y que esta coordenada es cero. Entonces, notar que si x, y,
z, w pertenece a mi conjunto D y z igual a w igual a 0, entonces eh, se va a tener lo siguiente, que x más y más z más w, esto es igual a 10, pero nosotros sabemos que estas dos de acá son 0, y por lo tanto podemos escribir y en función de x como esto de acá, 10 menos x. Entonces lo que hemos concluido es que si la tercera y cuarta coordenada son 0, entonces los elementos de la forma x 10 menos x 0,0 son un subconjunto de D. Entonces, esto muestra que eh, x, 10 menos x, 0,0 pertenece a D para todo x en z. ¿Ok? Pero esto equivale a decir que el subconjunto de las tuplas x 10 menos x 0,0, donde el x recorre los números enteros, esto es un subconjunto de D. Y lo último que resta notar es que este conjunto que está acá, que lo estoy subrayando, es que este conjunto es infinito. Pues z es infinito. Y lo que estamos viendo es que existe uno de estos pares ordenados por cada entero que hay en z. Entonces, de esto, eh, necesariamente, como D contiene un conjunto infinito, como D contiene un conjunto infinito, necesariamente D tiene que ser infinito. Luego, como el cardinal de los naturales es el cardinal infinito más pequeño, tenemos que el cardinal de los naturales tiene que ser menor o igual que el cardinal de D. ¿Ok? Entonces, la conclusión del segundo paso sería esta. La conclusión del primer paso era esta. Y de alguna manera ya tenemos las dos condiciones que nos aseguran que el cardinal de D es el cardinal de los naturales. Entonces, por lo tanto, bueno, por un lado el cardinal de D era menor que el de los naturales y también el cardinal de D es mayor que el de los naturales, que es lo que acabamos de decir, y esto implica que el cardinal de D es igual al de los naturales. Entonces así hemos demostrado que el cardinal de D es el de los naturales, es decir, D es numerable. Vamos con la parte C, en la cual vamos a ocupar la parte anterior. Entonces, ahora vamos a demostrar que
este z igual a las cuatro tuplas en Z4, tales que existe un natural, tal que ese natural es la suma de de estas cuatro coordenadas. Vamos a demostrar que este conjunto es numerable. Y va a ser la misma estrategia que antes. Entonces, aquí voy a ser un poco más breve. Entonces, primero notamos que, em, bueno, z está contenido en z a la cuarta, ¿ya? De donde el cardinal de z es menor o igual que el cardinal de z a la cuarta, y este es igual al cardinal de n, de la misma manera que antes. Por otro lado, notar que el conjunto D de la parte anterior está contenido en este Z, porque el, este conjunto son las cuatro tuplas tales que las coordenadas suman algún natural. Entonces, aquí quizá lo escribo, estos son eh, tuplas que suman algún natural. Esto de acá son las tuplas que suman 10. Entonces, si tomo una tupla que suma 10, entonces en particular suman algún natural, 10 en este caso. Entonces, obviamente ustedes lo pueden escribir de manera más formal, pero aquí la idea es que se entienda. Y el punto es que D está contenido en Z y D ya sabemos que es infinito por la parte anterior. Entonces, sigue que Z ahora es infinito y luego cardinal de los naturales es menor o igual que el cardinal de Z. De la misma manera, concluimos que, bueno, cardinal de Z es menor o igual que el de N. También tenemos que el cardinal de Z es mayor o igual que el de N. Por lo tanto, cardinal de Z es el de N. Y así hemos concluido la pregunta. Bueno, seguimos con la última parte de este auxiliar, donde vamos a probar algunas cosas sobre no numerables. Y quiero partir con la pregunta 3, en la que vamos a demostrar que el conjunto de los números irracionales es no numerable. ¿Ok? Y el argumento es bastante sencillo y bastante bonito. Entonces vamos a tomar un conjunto, lo primero que vamos a mostrar es, vamos a tomar un conjunto que es no numerable, A, y un subconjunto de A que sea numerable. Entonces lo que vamos a tratar de concluir es que A sin B, la diferencia A sin B es no numerable. Noten lo extraño ya que se torna esto, porque tengo un conjunto infinito, no numerable, al cual yo le estoy quitando infinitos elementos numerables, pero da lo mismo quitarle numerables cosas
a un conjunto no numerable, eso va a seguir siendo no numerable. Entonces acá lo que hay que pensar es que en realidad un conjunto no numerable es un conjunto que supera la imaginación humana en relación a lo grande que es. Porque yo le puedo estar quitando infinitas cosas, muchas cosas, y si son, esas cosas son numerables, la cardinalidad de este conjunto no cambia, sigue siendo no numerable. Bueno, para esto vamos a ocupar un argumento por contradicción y vamos a decir lo siguiente. Entonces, supongamos, por contradicción, que A sin B es numerable. Es decir, estamos suponiendo que lo que queremos concluir es falso. Y a partir de esto debemos llegar a una contradicción. Entonces, aquí lo que voy a hacer en el dibujo se ve como esto. Entonces, tengo un conjunto A, que es mi numerable, y tengo un subconjunto B, que es numerable. Entonces, aquí hay que notar lo siguiente, que A lo puedo escribir como una unión, como la unión de lo que no está en B y la unión de lo que está en B. Entonces, mi A es la unión de lo azul con lo rojo. Bueno, pero eso es el dibujo. ¿Cómo se ve en el papel? Bueno, uno parte diciendo que A es igual a, bueno, A intersectado, si ustedes quieren, pongan A. Y después voy a decir que eh, A intersectado, ahora voy a escribir, mm, entonces voy a escribir esto, perdón, voy a retroceder un poco, que no me gustó cómo me quedó este desarrollo. Em, a ver, voy a escribir A como, bueno, la unión de B, esto le voy a unir lo que le falta, A sin B. En realidad no hay que justificarlo mucho, ¿ya? Entonces, esta escritura uno la puede verificar perdón, por doble inclusión. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que la inclusión que va para acá, si uno toma un X en A, entonces tiene dos posibilidades excluyentes. O X está en B o X no está en B. Y en el segundo caso, eso significa que X está en A sin B. Y la inclusión para el otro lado sería decir, bueno, si X está en B, entonces como B es subconjunto de A, esto implica que X está en A. Bueno, si X está en A sin B, entonces de partida ya X está en A. Así que en todos los casos esta igualdad de conjuntos se verifica. ¿Ok? Y la justificación corta es lo que está escrito en azul. Bueno, pero ¿qué significa esto? Entonces, si suponemos hacia contradicción que A sin B es numerable y adicionalmente como B es numerable, entonces esto es una unión finita de numerables, lo cual implicaría que A es numerable.
pero esto es una contradicción. Contradicción. Entonces, el error fue asumir que A sin B era numerable. Entonces, necesariamente A sin B es no numerable. ¿Ok? Bueno, entonces por contradicción supusimos que A sin B era numerable y eso lleva a algo que es falso, por lo tanto A sin B es no numerable. Entonces vamos a concluir lo que queríamos mostrar usando la parte anterior. Entonces concluir que el conjunto de los números irracionales es no numerable. Entonces en este caso basta usar la parte anterior. Entonces basta tomar A igual a los reales y B igual a los racionales en la parte anterior. Entonces luego A sin B es no numerable, es decir, R sin Q, que es precisamente el conjunto de los números irracionales, es no numerable. Con lo que concluimos. Una pregunta bastante corta, pero una demostración de un hecho bastante potente. Bueno, vamos a la última parte de este auxiliar, donde vamos a probar que un conjunto ahora es no numerable, que va a ser lo siguiente. El conjunto de todas las rectas no verticales que pasan por el punto 0,1, vamos a probar que ese conjunto es no numerable. Entonces, hagamos un dibujo para saber cuál es el contexto. Entonces, eso. Bueno, el punto 0,1 está como por acá, por ejemplo. Y bueno, queremos ver el conjunto de las rectas que hacen esto, básicamente. Pasan por aquí, ¿cierto? Y pasan por 0,1 y tienen una cierta pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, queremos ver que el conjunto de estas rectas es un conjunto no numerable. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Entonces, hay que recordar la ecuación punto pendiente. Entonces, recordar que eh, si A, B es un punto en R2, por ejemplo, y M es un número real, entonces la recta de em, dependiente M que pasa por A, B está dada por la ecuación punto pendiente, que sería decir I menos B igual a M por X menos A. ¿Ok? Entonces, nos interesa el caso
A, B igual a 0,1, ¿cierto? Donde la ecuación queda, bueno, y menos 1 igual a m por x. ¿Ok? O bien, y igual a mx más 1. Entonces, queremos ver que el conjunto de estas rectas que pasan por el punto 0,1 es un conjunto no numerable. Y para eso lo que notamos es lo siguiente, que el enunciado no nos pide nada sobre la pendiente de estas rectas. O sea que este parámetro que está acá, el m, está libre. Entonces, lo que trato de decir es que para cada m, para cada pendiente, yo voy a obtener una recta distinta em, que pasa por el punto 0,1, dada por esta ecuación que está acá. Entonces, este parámetro m que queda libre, porque no nos dicen nada sobre él, es el parámetro sobre el cual nosotros nos podemos afirmar para proponer una biyección entre un conjunto no numerable, que en este caso va a ser R, y un conjunto que queremos calcular su cardinal, que en este caso serían las rectas, que pasan por el 0,1. Entonces, vamos a formalizar un poco esto del siguiente modo. Entonces, escribamos la recta que pasa por 0,1 con pendiente m como el siguiente subconjunto de R2, ¿cierto? Porque las rectas y todas las figuras de geometría analítica son subconjuntos de R2. Entonces lo reescribimos como el siguiente conjunto. Voy a definir la recta de pendiente m que pasa por 0,1 como el conjunto de los pares ordenados x, y en R2, tales que y es igual a mx más 1. Y aquí el parámetro m define la pendiente de mi recta. ¿Ok? Entonces, como les anticipé, este parámetro m que queda libre es nuestra chance para tratar de proponer alguna biyección entre un conjunto no numerable y el conjunto de todas estas rectas. Entonces, ahora escribamos o definamos para un R caligráfico, que es distinto de este m de acá por si acaso, lo voy a definir como conjunto de todos los Rm, donde el m está en R. Y ahora este conjunto lo quiero biyectar con R. Y la biyección o la función más evidente que se nos puede ocurrir es aprovecharnos de que como mi conjunto R caligráfico está indexado por un parámetro real, entonces puedo usar este parámetro real como la variable de mi función. Entonces lo que yo voy a definir finalmente es la función que para cada m me entrega la recta Rm, que es un conjunto. Entonces con esto definamos ese R caligráfico y phi de R en mi R caligráfico como lo siguiente, como phi de m igual a R sub m. Entonces esta función lo que hace es recibir un número real
y entregar un conjunto. ¿Y cuál es ese conjunto? Este conjunto que está acá. ¿Ya? Ahora probamos que esta phi es una biyección. Entonces vamos a probar primero, por ejemplo, que esto es inyectivo, inyectividad. Entonces sean M1, M2, dos reales distintos, ¿cierto? Y mostremos que phi de M1 es distinto de phi de M2, ¿cierto? Lo que es mostrar, o bien, que RM1 es distinto de RM2. Y esto es decir que dos conjuntos son distintos. Entonces, para mostrar esto, para mostrar que esto de acá ocurre, basta encontrar un punto que viva en esta recta que no viva en esta recta. Entonces, basta encontrar un punto que viva en RM1 y que no viva en RM2. ¿Ya? Entonces, tratemos de determinar algún punto que viva en RM1 que no viva en RM2. Entonces, aquí no hay que escoger el punto que tienen en común, porque ya sabemos que todas las RM pasan por el 0,1, así que ese punto no nos va a servir. Ese punto vive en cualquier RM. Así que tratemos de buscar un punto que no viva en RM, perdón, que no sea 0,1. Entonces, por ejemplo, notar que, dado que, eh, bueno, y M1 por X más 1 es la recta que define a RM1. Entonces, por ejemplo, acá si es que tomamos X igual a 1, entonces Y tiene que ser igual a M1 más 1. De acuerdo, ¿cierto? Porque lo único que hice fue reemplazar esta variable independiente acá y me dio este resultado como Y. Pero esto significa que el punto ahora 1, M1 más 1 pertenece a RM1. Bueno, tratemos de demostrar ahora, veamos que 1, M1 más 1 no pertenece a RM2. Em, bueno, veamos que eso se cumple y si por contradicción eh, perteneciera, entonces, ¿qué sucede?
Si perteneciera a Rm2, entonces se satisface la siguiente ecuación, que M1 más 1, que este sería el Y, tiene que ser igual a M2 por 1 más 1, porque estoy reemplazando en Y igual a M2X más 1. Entonces, si este punto pertenece a Rm2, entonces satisface esta ecuación de acá. Pero si satisface esa ecuación de acá, entonces esta igualdad de acá es cierta. Pero noten que esto me implica que M1 es igual a M2, lo cual es una contradicción porque yo estoy suponiendo de base que el M1 y el M2 son distintos. Así que esto es una contradicción, por lo que, por lo tanto, em, este punto 1, M1 más 1 no puede pertenecer a Rm2. Esto muestra, por lo que dije antes, muestra que Rm1 es distinto de Rm2, porque hay un punto que vive acá que no vive acá. Entonces, luego, phi de M1 es distinto de phi de M2. Sí, por lo tanto, otra vez, phi es inyectiva. Ahora para la sobreyectividad, de nuevo, esto al igual que un ejercicio anterior, es más o menos gratis, porque ahora tenemos que tomar sea un R, una recta en R caligráfica, pero el R caligráfica es precisamente este conjunto que está acá. Entonces, si una recta vive ahí, entonces esta recta, luego R es igual a algún R sub M para algún M real. Netamente por definición del R caligráfico. Entonces sigue que ahora phi de este M que está acá, phi de M es precisamente Rm por definición de la función, pero este Rm es nuestro R inicial. Entonces para cada R en el codominio de mi función, yo puedo encontrar un parámetro o una variable, tal que phi de esa variable es precisamente R. Así que phi es sobreyectiva. ¿Ya? Con esto, phi es biyectiva y así, cardinal de los reales, que es no numerable, es igual a cardinal de mi R caligráfico, donde este R caligráfico son todas las rectas no verticales que pasan por 0,1. ¿Ya? Así que así se demuestra la pregunta, entonces nuestro conjunto finalmente es no numerable.
En este auxiliar vimos las técnicas más usuales de la parte de conjuntos infinitos. La idea es que ustedes hagan los propuestos ahora y bueno, em, si no lo entienden, si no entienden algunas partes, lo pueden repetir, etcétera. O, por supuesto, también me pueden escribir por correo si es que alguna parte del auxiliar no quedó clara, etcétera. ¿Ya? Y de todas maneras va subida a la pauta sumado al video. Así que eso, espero que estén bien y nos vemos pronto. Adiós.